Talentópolis, el futuro del trabajo es hoy. El último informe del Comité Científico de Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Visión Integrada de Datos, Información y Monitoreo del Cambio Climático del año 2021, plantea que para poder abordar el cambio climático es fundamental observar sus efectos y sus posibles causas. La evidencia empírica de lo que está ocurriendo en nuestro sistema climático es fundamental para guiar decisiones de adaptación y mitigación al cambio climático, para proyectar cambios futuros, evaluar riesgos y también para realizar atribución de eventos climáticos a diferentes causas. Para realizar todas estas tareas de manera informada, se requiere monitorear una gran cantidad de variables de manera continua. Un aspecto relevante tiene que ver con la incertidumbre asociada a los impactos del cambio climático en diferentes dimensiones: territorial, temporal, espacial, etc. Por ejemplo, ¿en qué territorios o ecosistemas está ocurriendo y ocurrirán fluctuaciones de la temperatura o precipitaciones y en qué magnitud? Estas incertidumbres surgen de las complejas interacciones que ocurren entre los distintos componentes del sistema climático. Otras incertidumbres importantes incluyen aspectos sociales, políticos, culturales y de financiamiento, que aseguren información confiable y continua, con registros en las escalas de tiempo asociadas al cambio climático. De acuerdo al Ministerio de Energía, Chile tiene 34 gigawatts instalados, que finalmente se traducen en máquinas que fabrican electricidad. De ellos, el 40% proviene de combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón, y el 60% son de recursos renovables. 9 son solares, 5 eólicos y 7 hidráulicos. Se dice que Chile podría ser una potencia mundial de la energía. Con la cantidad de costa, la capacidad solar y eólica, tiene hoy más de 100 veces la energía que necesita. Además, con las posibilidades que puede dar el desarrollo del hidrógeno verde y el litio, se ven grandes oportunidades para el desarrollo de estas energías limpias. ¿Estamos preparados como país para este desarrollo? ¿Están las condiciones sociopolíticas y de los diferentes actores políticos, privados, de la academia y la sociedad civil? ¿Tenemos a los profesionales y técnicos preparados para enfrentar esta nueva economía? En el capítulo de hoy conversaremos sobre la relevancia de conocer estas oportunidades que Chile tiene para producir energías más limpias y responsables, como también sobre cómo hacer ingeniería más sustentable. Este es un espacio coproducido por Santo Tomás y Talentópolis. Soy Cristian Arenas y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Del Aula a la Cancha. ¡Comenzamos! En el capítulo de hoy conversaremos sobre sustentabilidad y sostenibilidad en la ingeniería en Chile. ¿Qué es lo que está pasando con las energías renovables no convencionales? ¿Cómo está impactando en el desarrollo productivo de las distintas cadenas de valor, de las organizaciones, de las instituciones? ¿Quiénes son las personas que están trabajando en estas áreas? Esto estaremos hoy día con grandes invitados que ahora te presentamos. Hola, soy Andrea Rojas, gerente general del Colegio de Ingenieros de Chile, y los quiero invitar al podcast Del Aula a la Cancha, en donde vamos a conversar junto a la Universidad Santo Tomás, particularmente de ingeniería y sustentabilidad, para ver cómo podemos integrar y hacer sentido de la sostenibilidad y la sustentabilidad en las distintas organizaciones del mundo público, privado, con y sin fin de lucro y, por supuesto, la academia. Los invito a que estén con nosotros porque tenemos muchas experiencias que compartir con ustedes. Nos vemos. Hola, soy Juan José Negroni, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás. Los quiero invitar a participar en el podcast Del Aula a la Cancha, con la temática de sustentabilidad en la ingeniería. Hablaremos desde el ámbito universitario al ámbito empresarial, cómo la ingeniería tiene impacto y cómo la sustentabilidad se interna en este tipo de procesos y le da valor agregado a la ingeniería. Hola, mi nombre es María Fernanda Aguirre, soy la directora ejecutiva de Chile Green Building Council y también parte del directorio del World Green Building Council
organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo sostenible en el entorno construido, y les invito a conversar hoy acerca de la importancia que tiene promover la acción climática, la política pública, los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en el quehacer de la academia y los centros de investigación, y también cómo podemos promover una mayor interacción entre el sector público, la academia y también el sector privado, y la relevancia que tiene eso el día de hoy. Les quiero invitar a que sigamos conversando y nos vemos pronto. Muchas gracias, Andrea, Fernanda, Juan José, por esta oportunidad de estar conversando acá sobre sustentabilidad, un tema tan relevante y tan primordial para el desarrollo del país, ¿no es cierto? Y me encantaría que partiera contigo, Andrea, que me puedas contar un poco qué está ocurriendo hoy en día en el Colegio de Ingenieros, que es una asociación gremial que tiene una larga trayectoria en Chile, con una cantidad impresionante también de profesionales. Cuéntame un poco cómo están viendo esta problemática, esta oportunidad también. Chile tiene alrededor del 60% de la matriz energética con energías renovables no convencionales, a diferencia de años anteriores. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que está ocurriendo hoy en día y cómo se está abordando desde la ingeniería. Muchas gracias. A ver, efectivamente, el Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años de historia en nuestro país, y para enmarcar lo que hace el colegio es re importante poder decir que la misión del colegio, en forma resumida, es poder aportar al desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, ¿cómo se plasma esto? Hay 3 carreteras en donde la principal guarda relación con poder influenciar y poder participar en el diseño y el rediseño de las políticas públicas en distintos ámbitos, la academia y políticas empresariales. También tenemos el tema, del networking con los socios y algunos beneficios también para los socios, pero lo primero es lo más relevante. Entonces, dicho eso, en este marco, el colegio está permanentemente preocupado de poder participar de distintas maneras. Voy a dar ejemplos. Tenemos una comisión de telecomunicaciones que tiene que ver también con temas, ¿cierto? Muchas veces con temas de medio ambiente, es decir, dónde ponemos o no ponemos una antena para los temas de conectividad e infraestructura. Entonces, hemos participado como colegio en algunas consultas directas o indirectas del Congreso Nacional. Por dar otro ejemplo, hay una comisión de energía que durante junio tuvo el mes de la energía con muchísimas ponencias en temas relevantes de energías renovables no convencionales, los temas de las tarificaciones, en fin. Hay una comisión de medio ambiente que también trabaja en política, en temas de consulta pública. Y además el colegio tiene, por dar ejemplo, y además el colegio tiene representación en muchos consejos de la sociedad civil, que son espacios donde crea el mundo público para poder consultar y poder recibir evaluación de la sociedad respecto de distintos temas. Entonces, hay una preocupación permanente en distintos focos de lo que vamos a estar hablando, lo que es la sostenibilidad, que tiene sus distintas partes, ¿verdad? Y en estas comisiones, me imagino, Andrea, digamos que hay un impacto directo finalmente en cómo llegan a las empresas. Digamos que hay una labor muy relevante finalmente de los ingenieros, de los técnicos que están trabajando en las empresas, y ahí me encantaría también poder conversar y ver la mirada que tiene la Corporación de la Construcción de Desarrollo Sostenible, que además tiene un capítulo país, Chile, de larga relevancia. ¿Cómo se está abordando desde ahí el abordaje, digamos, de la sostenibilidad, sustentabilidad hoy en día, en la construcción? Nosotros como Chile Green Building Council, nuestro core de funcionamiento es el desarrollo sostenible. O sea, no es que nosotros tengamos un capítulo o algo adicional. La misión del Chile Green Building Council justamente es acelerar la transformación del entorno construido a uno sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, acción climática, economía circular, ¿cierto?, etcétera. Nosotros, como tú bien mencionas, justamente pertenecemos a una organización mundial, somos 80 capítulos en promedio, no hemos capítulos, pero siempre entendiendo que somos corporaciones de derecho privado, por lo tanto nuestro trabajo va orientado, o es como nosotros siempre decimos, guiado por membresías, pero no 100% enfocado en las membresías, sino que tenemos otras áreas de trabajo. Y en ese sentido, tratamos de cubrir toda la cadena de valor del entorno construido. Es bien importante que, si ustedes se fijan, yo no le llamo sector construcción, le llamo entorno construido porque nosotros trabajamos desde lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, la planificación urbana, infraestructura, edificaciones públicas, privadas, materiales. El tema materiales para nosotros es súper importante, y ahí quiero hacer hincapié justamente en un tema que nosotros estamos tocando mucho a nivel global, que tiene que ver con la resiliencia climática.
en el sentido de que nosotros como Chile somos un país que tiene 7 de 9 criterios de vulnerabilidad climática y somos el país más sísmico del mundo. Y eso implica que la materialidad, que es muy interesante, lo que mencionaría justamente el quehacer de la ingeniería, cómo está hecha la materialidad de nuestros edificios y que eso también nos diferencia de otros países. Cuánto carbono, cuánta energía incorporada hay en los edificios de Chile y por eso es que el quehacer tiene que tener este enfoque territorial, sobre todo en un país que además es tan diverso en temas de biodiversidad, valga la redundancia, ecosistemas, como por ejemplo en temas culturales también. Fernanda, ¿cómo se conecta finalmente con la realidad que está viviendo hoy en día la construcción? Digamos, hay con muchos problemas en términos, digamos, de la oferta-demanda. Se están comprando, se están arrendando menos departamentos, se están comprando menos casas de edificios. Obviamente también la industria de la construcción se ha visto muy afectada. ¿Cómo afecta y cómo esto se traduce finalmente en, no solamente, ya lo mencionaba, no materiales, sino que también en otros procesos productivos que impactan finalmente en cómo abordarlo sosteniblemente? Las urgencias. Sabes que nosotros algo que vemos y algo que siempre nombramos y que lo conversamos antes de empezar a grabar es el tema de los patrones demográficos, que le llamamos nosotros. Okay. Hay un antes y un después de la pandemia en la ocupación de los edificios. Sabemos, y de los espacios en general, o sea, sabemos el tema de que cómo nos vemos afectadas las mujeres, por ejemplo, el mismo tema del cuidado y la crianza de los hijos, cómo eso cambió la venta también o el tipo de activos que se ponen a disposición del mercado, el tema generacional también, lo vemos en todo lo que es la población millennial, ¿cierto? Y esta dificultad de poder acceder, por ejemplo, a edificios, y eso tiene una respuesta, si ustedes se fijan, desde el sector inmobiliario que tiene que ver con un mayor desarrollo de edificios multifamily, por ejemplo, y cómo estos satisfacen la necesidad que no tiene que ver solamente con una falta de acceso a viviendas, como decimos nosotros, sostenibles, ¿cierto? Que sean además affordable, que es el concepto en inglés, sino además a que hay un interés distinto también desde las nuevas generaciones que a lo mejor no van necesariamente de la mano de comprar activos, sino con otro tipo de experiencias. Okay. Y el sector construcción tiene que saber satisfacer o tiene que ser reactivo con respecto también a esos nuevos patrones de comportamiento que nacen de la pandemia, temas de género, temas de diversidad cultural y social también. Entonces, nosotros tratamos, o sea, no es fácil, pero un poco de abordarlo todo dentro de los distintos proyectos que vamos trabajando con los socios. Y tú mencionaste esto de las nuevas generaciones, digamos, y también esto impacta finalmente en las profesionales y en las personas que están en los procesos productivos. Ahí tú mirás, Juan José, ¿cuáles son las tecnologías, las herramientas, los procesos formativos que están también a la base en esta nueva ingeniería, digamos, que involucra ya no solamente hacerlo bien, sino que también hacerlo bien de una manera sostenible en el tiempo? ¿Cómo lo están abordando desde las carreras? Bien, bueno, primero, un honor estar con dos mujeres líderes, ¿no? en estas temáticas acá. Esto indica que Chile va avanzando, ¿no? Mujeres líderes, lo destaco. Así es. Por otro lado, mira, nosotros en ingeniería en general, creo que el principal abordaje es poder trabajar con datos reales. El tener claridad de cómo están sirviendo los materiales de construcción por un lado, pero también los entornos. El entorno construido me encantó, porque es ser consciente de que el entorno construido está compuesto no solo de la materialidad, sino que también de lo que significan los ecosistemas alrededor de las construcciones. Y en eso la universidad, en el caso nuestro, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santo Tomás, tiene 3 pilares prioritarios: el desarrollo sostenible, la innovación y la tecnología. Y aquí voy a hacer hincapié en la sensorización. Hoy tenemos la capacidad, dado IoT, ¿cierto?, de poder medir todas aquellas variables que son importantes para la sostenibilidad, que son importantes para el funcionamiento de un entorno, de un desarrollo que venga desde el ecodiseño, ¿vale? Porque es muy distinto hablar del reciclaje, ¿cierto?, a hablar del ecodiseño. ¿Qué es el ecodiseño? Es diseñar pensando en la reutilización, que es diferente a pensar cómo voy a reutilizar algo después que ya es un desecho, sino que antes del desecho, antes de la construcción, antes de que se convierta en una variable que tenga que ser reciclada por otro. El ecodiseño asegura, y ahí me acuerdo mucho de Alejandro Chacón, ¿no?, que es uno de los propulsores de ecodiseño, que de hecho es un ingeniero mecánico de la Universidad de Chile, ¿no?
Sí, es muy bueno. Y él acuñó este concepto del ecodiseño donde tú logras desde el principio esta línea de economía circular que está basada en los procesos. Muchas veces la economía circular se confunde como que tiene que ser de la economía, de la administración. No, economía circular tiene que ver con involucrar procesos que logren un ecosistema de reciclaje, que logramos la ocupación final. Y ahí, Juan José, ¿cómo llevamos estos procesos de, como tú muy bien dices, de ecodiseño para poder masificarlo? Hay una investigación del Ministerio de Urbanismo, de Vivienda y Urbanismo de Chile, muy reciente, que habla sobre el tema de la segregación. Yo tiendo a pensar que la sustentabilidad, el uso de materiales sustentables, el ecodiseño, tiende a ser más caro. Tengo un juicio asociado a esto, digamos, que quisiera... ¿Es posible esto llevarlo a lugares, a regiones, a públicos, digamos, con respecto a las capacidades que tienen para poder comprar este tipo, digamos, de vivienda? ¿O cómo se acerca también? ¿Cómo llevamos esto hacia entornos, digamos, más vulnerables finalmente? A ver, esto es muy cultural, ¿no? Tiene componentes culturales muy importantes. El entender cómo nosotros logramos un reciclaje que tenga, por ejemplo, en el caso del reciclaje, ¿no? Que tenga un impacto cultural. Anécdotas también, ¿no? Recuerdo que tuve la suerte de vivir en Barcelona un tiempo y nosotros separábamos el desecho orgánico con el no orgánico. Súper simple. Pero venía un camión que recogía lo no orgánico. Y existía. Hoy en Chile, en muy pocas partes, estamos separando lo orgánico y lo no orgánico, principalmente porque los procesos posteriores no están definidos. Okay. No hay una definición previa. Entonces, cuando digo que es cultural, es porque pequeñas acciones logran realmente generar una cadena en donde es mucho más sostenible. Y claro, la inmediatez, hoy nosotros traemos muchas cosas del extranjero, producimos poco, tenemos poca fabricación interna, pero sí tenemos muchos procesos internos que son sostenibles. Chile hoy, dentro de 168 países, está en el lugar 32, según el ranking del desarrollo ODS. O sea, muy bien posicionado. Digamos. Muy bien posicionado. Sí, bajó 2 puntos. Bajamos, sí. Bajamos 2 puntos, claro, bajamos 2 puntos como país, principalmente por PISA, por ranking PISA, por educación y género. Y eso... capacidades. Efectivamente. Entonces, ahí hay algo que tenemos que hacernos cargo de qué estamos haciendo como país. Queremos agradecer al Hotel Holiday Inn Express por ser los anfitriones de nuestro podcast, brindándonos salones muy cómodos, ideales para tus eventos y jornadas de trabajo. Excelente atención y un trato muy amable. El hotel queda ubicado en Avenida Vitacura 2929, Las Condes. Los invitamos a descubrir más sobre Hotel Holiday Inn Express en su página web www.holidayinexpress.cl y a seguir su cuenta en Instagram @holidayinexpress_.cl. ¿Cómo nos hacemos cargo, digamos, en esa lógica de abordar estas temáticas que son un poco más sensibles y a veces se tienden de alguna manera como a poner en la política, más que, digamos, en el desarrollo de datos, en el desarrollo de la ingeniería propiamente tal? La corporación tiene una serie de iniciativas, digamos, donde desarrollan temas de certificación. ¿Cómo se llega, digamos, a que también las empresas constructoras vayan abordando estas temáticas dentro de los procesos? Sí, bueno, para nosotros todo es político. Todas las decisiones que uno toma finalmente tienen que ver con política. En el fondo, mira, Chile es un país que es muy interesante con el que a nosotros nos toca trabajar. Sí, me refiero más que a política, como a ideologizar, digamos. O sea, el tema de género, la sustentabilidad tienden a utilizarse como temas ideológicos para finalmente poner políticas públicas, que yo creo que es una discusión. Sí, pero es que yo creo que ahí tenemos que hacer una diferencia entre lo que está pasando, bueno, por ejemplo, a nivel mundial, y quiero ponerle lo que nosotros siempre decimos como región, no voy a hacer solamente como Chile, que muchas de las discusiones de sostenibilidad son súper G7 centristas. Son súper Europa, Canadá, Unión Europea centrista. Hoy día en la mañana justamente tuve una reunión de eso, y el tema es que su problema es la mitigación, nuestro problema es la adaptación y la resiliencia. Ahora, Chile
tiene un espacio que es bien triste en ese sentido, porque nosotros somos el segundo país de la región, después de Venezuela, en tener mayor emisión per cápita. O sea, 0.26 de las emisiones del mundo son de Chile. Nada. Pero per cápita son casi iguales a las de Reino Unido. Y nuestro IDH es muy, no, es decir, es muy inferior, pero obviamente es inferior al de Reino Unido. Y también somos el país más ineficiente después de México en valorizar nuestros residuos, ¿cierto? O sea, hay un montón de cosas con las que tenemos que ir avanzando y que tienen que ver con un tema cultural, como menciona Juan José, pero también con un tema de infraestructura, ¿ya? Okay. Y en ese tema de ¿Cómo se aborda infraestructura, es súper complicado, porque ahí tú requieres compromisos que sean multisectoriales, compromisos que sean desde el sector público en cuanto a la política pública, desde las empresas en cuanto a cómo se comprometen y no ven este tema como un gasto o una inversión inútil. Ahora también tú preguntabas por datos y certificaciones. En el caso de Latinoamérica, nosotros sacamos hace muy poco un estudio que es de México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Chile, de cuánto más caro te sale hacer un proyecto, cuánto más te cuesta hacer un proyecto LEED en Chile. Es menos de un 1%. Mira. Menos de un 1%. O sea, Chile es un país que tiene muchas capacidades en ese sentido, profesionales, de materiales, somos un mercado abierto. Entonces también la data es importantísima, porque en fondo si no hubieran esos datos... No si solamente la data, sino que también mostrarlo, ¿no? Exactamente, o sea, la transparencia es como nosotros decimos la democratización de la información. Tú necesitas transparentar y transmitir esta información para que el sector privado la haga suya y entienda y diga, oye, no es tan terrible, no es tan complicado, pero ahí, antes de cerrar, quiero también mencionar que uno de los principales valores en términos reputacionales hoy día para las empresas es la transparencia de la información, la divulgación, el medirte con estándares, claro. No sé, pueden ser ESG, Science Based Targets, TCFD, te fijas, hay un montón de estándares hoy en día que son todas letras, terrible, miles de letras, pero muchas de esas letras que tienen que ver con cómo tú transparentas y divulgas esa información, sea buena o mala, porque en el fondo, si es mala, tú tienes un benchmarking y te permite mejorar y eso va a venir asociado, ojo, con un tema que ya se está trabajando, que es la taxonomía de financiamiento sostenible de Chile, que va a afectar todo lo que tiene que ver con inversiones. Entonces, hoy en día el llamado es a las empresas a que midan, transparenten, hagan benchmarking, porque sus compromisos son los que van a ir nivelando también los déficits que tenemos a nivel de política pública, infraestructura, etcétera. Para una pyme de construcción, ¿es adoptable estos sistemas de certificación? ¿Cuánto cuesta en términos, digamos, de acceso para poder implementarlo? ¿Es muy complejo? ¿Cuáles son las Sabes que no es complejo desde el punto de vista de la capacidad creada, porque esa capacidad existe. Es complejo desde el punto de vista de la inversión inicial. Esto tiene un payback, pero la inversión inicial siempre es complicada. Y que después se tiende a rentabilizar, digamos. Exactamente, exacto. Pero, o sea, el tema, pues súper impopular a lo mejor mi comentario, pero el tema, por ejemplo, desde qué es lo que está pasando de Corfo, Banco Estado, en materia de financiamiento, el exceso de burocracia y que no existe capital de financiamiento, por ejemplo, para análisis de ciclo de vida, que es una metodología fundamental para el ecodiseño. Eso no existe, está todo vinculado al reciclaje. ¿Lo dice en términos de la permisología, digamos, para los permisos? Más el tema de los fondos que existen disponibles acceso a los fondos, y del acceso al fondo. Es ahí donde está. Que Corfo tiene un gran abanico de posibilidades de financiamiento, pero este en particular no lo hay. Es que, ¿sabes qué? No existe. Y no sé si ustedes han postulado alguna vez a fondos Corfo, pero pierdes años de vida cuando postulas a fondos Corfo. Está un poco más simple que antes, pero sí, tiene sus dificultades. Sí, nosotros tenemos un par de proyectos Corfo, por eso lo digo. Y nosotros también. Sí. Oye, y hablaste también de las oportunidades. En realidad, Chile hoy en día tiene una tremenda oportunidad en lo que es su matriz energética. Tenemos el 46%, digamos, a nivel global de materia prima del litio. Tenemos una oportunidad en hidrógeno verde. Y ahí las ingenierías tienen un desafío y una oportunidad de cómo se están abordando. Justamente mañana la Corfo lanza el primer fondo relacionado con la industria del hidrógeno verde, tanto en no solamente, digamos, los mecanismos, sino que distintos instrumentos que van a fomentar esto. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el colegio, esta oportunidad? Porque a veces uno mira estas oportunidades, pero a veces dice, chuta, ¿dónde vamos a quedar en esta carrera? A ver, hay tremendas oportunidades, pero sobre todo yo creo que aquí hay que mirar, es que me quedo como con las ganas de conversar de los otros temas. Volvamos. Hay tremendas oportunidades, la ingeniería está en todas las industrias, no solo para hablar ahora de la energía o para hablar solo del tema de la infraestructura, o sea, la ingeniería es transversal. Estamos del mundo de la salud, la educación, hasta la infraestructura. De todos lados. Entonces, hay grandes oportunidades a nivel del mundo privado y del mundo público para poder participar en el desarrollo y las potencialidades que tiene Chile respecto al resto del mundo. No solo con el litio, sino que también con un montón de otros recursos
minero, y si nos vamos a los recursos hídricos también, y si nos vamos a los recursos del mundo de los vientos o de la energía solar. O sea, Chile tiene tremendas oportunidades. Sí. Entonces, nosotros estamos en distintos mundos. Pero quiero volver un poco respecto de la circularidad y como tú decías, cómo lo podemos ampliar y cómo podemos hacer que esto tenga más eco, el tema de la noción de la sostenibilidad. También antes de entrar acá conversábamos, ¿cierto?, de cómo se incentivan los sistemas. Nosotros estoy pensando en el sistema, en el ecosistema Chile. El ecosistema Chile. ¿Cómo incentivamos para que hayan más infraestructura o más financiamiento o que la academia también se pueda trabajar y formar a los jóvenes profesionales de todas las profesiones, no solo los ingenieros, respecto de la importancia de la sostenibilidad? Y yo creo que todos tenemos algo que aportar. Hablo ahora desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros. Estamos trabajando con la academia, siempre estamos conversando con las autoridades, con el Ministerio, con la Comisión Nacional de Acreditación. Hay una comisión de educación del colegio, en donde se está tratando siempre de influenciar la formación de los ingenieros y que esté lo más al día posible y que esto vaya siempre con una pendiente al alza en términos de exigencia. Desde el mundo público, como ya les decía, poder intervenir en distintos temas de política pública. Si nos vamos al mundo del financiamiento, que ahí hablo con un sombrero, digamos, de mi vida anterior, porque a mí me tocó trabajar. Yo trabajé en Banco Estado y trabajé en los albores de los financiamientos verdes, lo primero que se hizo hace mucho rato atrás. Y también me tocó trabajar en Corfo con el tema de distintos tipos y programas de financiamiento para distintos objetivos. Entonces, en la medida que efectivamente se puede sentir muy burocrático, pero la verdad es que ya cuando pasas por uno o por dos procesos se asimilan más fácil, porque es súper importante el buen uso de los recursos públicos. Y ahí es donde tenemos una labor también en educar en cómo usar los recursos públicos, porque muchas veces los recursos públicos están disponibles y no se usan necesariamente para los objetivos para los que son diseñados. Y ahí es donde entramos en esta trampa de pagan justos por pecadores. Se ponen más restricciones o se ponen focos más específicos porque alguien o alguna institución que postuló y ganó recursos no los usó como se esperaba que funcionaran. Entonces también tenemos que trabajar mucho en nuestra responsabilidad a nivel personal. Y me voy al ESG, ¿cierto? El enfoque ESG o ASG. Lo importante que es la gobernanza de las organizaciones, como decía María Fernanda, la transparencia es uno de los principales factores de lo que tiene que ver con la gobernanza. ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para el reemplazo? ¿Cómo vamos a tener cuadros de promoción? ¿Cómo vamos a gestionar la información? Que no hagamos esto porque que no parezca greenwashing o que no parezca el girlwashing ya hoy en día, o sea, porque no hay mujeres ya, entonces empiezan a aparecer las mismas mujeres por todos lados. Entonces, tiene que haber un real sentido de que la sustentabilidad es un valor para nuestra sociedad, y eso pasa por distintos lados, desde el colegio, cómo formamos a nuestros pedagogos hoy en día, cómo nuestros investigadores lo llevan al aula, cómo los empresarios lo hacen o cómo los gerentes lo toman en su gestión, cómo los directores de empresas y los accionistas, que son los dueños de las empresas, toman decisiones correctas, y cómo pasa, decía hoy esto del G7 centrista, me gustó el concepto, ¿no? Sí. Que igual tenemos buenos ejemplos de ahí, digamos, de los países más desarrollados, en el sentido de que, oye, hay personas que están demandando que las inversiones sean sostenibles. O sea, yo, joven de 35, 40 años, que quiero cambiar el mundo y que sé que con mis acciones cambia el mundo, yo voy a ahorrar plata, pero no la voy a ahorrar en cualquier cosa. La voy a ahorrar en un fondo accionario, en un portfolio que me garantice que las empresas en las que estoy invirtiendo sí son sostenibles. Por más de 40 años, el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás ha contribuido al desarrollo sostenible del país mediante la formación de personas, inspirada en valores cristianos, la vinculación con el medio y la innovación. Hoy, de Arica a Punta Arenas, seguimos comprometidos con el mundo técnico profesional, brindando a miles de personas la posibilidad de acceder a una educación superior de calidad e impactar positivamente en sus comunidades. Santo Tomás, tú puedes. Hay tremendas oportunidades ahí de desarrollo y me quiero ir a una de las oportunidades que sin duda no es la más antigua dentro de la matriz energética chilena, que tiene que ver con la industria fotovoltaica, energía renovable no convencional. Tú, Juan José, eres uno de las personas que sabe bastante de este tema en Chile y me encantaría, digamos, ver cuál es tu opinión de algo que supe hace muy poco. En el año 2032, a nivel global, los paneles solares se van a tener que
reciclar, digamos, terminan su vida útil. Y ahí hay una tremenda oportunidad, no solamente en términos de qué es lo que se van a hacer con esos, comillas, desechos, que se pueden reutilizar sin duda, me imagino, pero qué va a pasar con esta industria que ahora ya viene una etapa de recambio y cómo se puede también integrar con las otras fuentes de energía que también son parte, digamos, del proceso productivo, digamos, dentro de la construcción, digamos, y dentro de la nueva mirada a la sustentabilidad. Sí, mira, ahí voy a hacer la separación entre energía solar fotovoltaica, que es energía eléctrica, y solar térmica, ¿no? Que es agua caliente, sanitaria, ambas cosas, ¿no? Y que ambas son importantes, digamos, y tienen sus propios temas. Pero en el tema fotovoltaico, que nosotros tenemos una radiación solar en el norte de Chile sobre 1.300 watts por metro cuadrado, ¿no? Chile es una gran oportunidad para el mundo, ¿vale? Porque tenemos una gran capacidad solar. Esta industria se ha ido desarrollando súper fuerte y se va a seguir desarrollando. Lo que ocurre un poco es que, ya voy a hablar del reciclaje, pero... ya no llega tan fuerte al domiciliario. Es que lo que pasa es que, a ver, ahí vamos a separar algunas cosas. Uno es que en Chile hemos tenido los avances en sistemas fotovoltaicos más grandes del mundo. Tenemos incorporación de plantas solares en el norte de Chile muy importantes, que se han incorporado con factores de planta mucho más estables porque se han incorporado con otras tecnologías, qué sé yo. Sin embargo, el problema que estamos teniendo en Chile es la carretera. La carretera, que es la transmisión. La transmisión de la energía para poder llegar a otros lugares, para compartir esto. En cuanto a tecnologías, claro, el sistema solar ha ido avanzando, va a seguir avanzando, pero lo quiero poner de la siguiente manera. Actualmente ya se conocen sistemas fotovoltaicos que tienen una eficiencia cercana al 50% y un poquito más, pero hacer industrial esta tecnología es caro. Y la anterior, la que estaba hasta el 24, 26%, tiene que amortizarse en algún momento. Entonces, el desarrollo de los sistemas fotovoltaicos ha ido más rápido que la propia industria, que la actualización de la industria. Perfecto. Vamos a seguir avanzando en esto. Es decir, el potencial fotovoltaico es gigantesco alrededor del mundo. Y de hecho, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un programa con Erasmus Plus de la Unión Europea, en donde estamos desarrollando sistemas agrovoltaicos, en donde se incorporan al agro, la energía se incorpora al agro, es decir, con cadenas, con paneles bifaciales, etcétera, que están más incorporados en estos sistemas. Chile tiene un gran potencial en esto, y en cuanto al reciclaje, no olvidemos que principalmente los paneles son silicio. Se pueden descomponer, ¿no? Se muelen, ¿vale? Y tiene un componente de plata. También el panel en sí mismo tiene plata que se tiene que separar. El separar estos componentes es lo dificultoso, ¿no? Porque está el vidrio, tiene el silicio, tiene algunas conexiones de plata, tiene el aluminio alrededor, que tienen un reciclaje que los investigadores lo están haciendo. El último comité científico, digamos, del Ministerio de Ciencia plantea que podría ser Chile el lugar donde pudieran llegar acá a reciclar, digamos, justamente estos paneles. Sí, mira, hay harta investigaciones a lo largo de Chile. Nosotros, de hecho, tenemos una profesional, se llama Montserrat, que está en Antofagasta, y ella trabaja justamente en este tema, en reciclar paneles fotovoltaicos. Y es un tema que, claro, nos vamos a hacer cargo de ello. ¿Sí? Los paneles tienen una duración de 30 años certificados, pero pueden seguir funcionando por muchos años más. Es decir, no es necesario que tú saques toda la cantidad de paneles que están puestos hoy en el norte porque murieron a los 30 años, ¿no? No es así. Y es muy complejo hoy en día, por ejemplo, para una pyme pequeña o para una persona natural, poder acceder, digamos, formalizarlo. No, hoy tenemos una ley. Que todo el mundo lo conozca más en detalle. De hecho, tenemos una ley que se llama Net Metering, pero en realidad es Net Billing. Claro, estas son cosas que pasan en este país, digamos. Pero es muy interesante que permite la conectividad de paneles solares en las casas, que siendo menor de 300 kilos pasa a ser Net Metering. Y está instruido por la SEC, están todas las facilidades. Tiene inscripciones también en la SEC, ¿no? En la Superintendencia de Combustible. Claro, para que está totalmente regulado. Sepan. Totalmente regulado. Y además, claro,
que y uno puede fomenta, complementarlo con el... Claro, lo que fomenta esto es más que tú ganar por la inyección, es ahorrar por no consumo, ¿vale? Es decir, porque tú consumes del sol y no estás consumiendo la red. El autoconsumo. Perfecto. Esta ley está muy favorecida el autoconsumo. Y aquí toco de nuevo el tema cultural. O sea, si yo tengo paneles fotovoltaicos en casa, lo ideal es lavar la ropa al mediodía, pues no en la noche. Y eso es cultura. Sí. Claro, sí. Y depende también de la región y la ubicación en Chile en particular. Lo que se puede. Sí, es cierto. Por supuesto. Oye, la verdad es que tiene un amplio espectro de temáticas, súper amplio. Una de las preguntas que también queremos abordar son las preguntas de personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Tenemos una serie de preguntas que queremos compartir y que ojalá que las podamos contestar, digamos, entre todos. Así que vamos con la primera. Hola, mi nombre es Alejandro y quiero preguntar cómo los adultos van a dejar un Chile más sostenible. Nuestras abuelas y mamás generaban mucho menos emisiones y consumían mucho menos recursos que los niños de hoy en día. O sea, de hecho, un correo de nosotros que quede sin borrar ya genera un montón de emisiones. Hoy día estaba leyendo un reporte que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial, o sea, ya al minuto que tú abres ChatGPT, yo no lo uso, por cierto, pero que tú lo abres, ya genera un montón de emisiones desde los data centers. Entonces, yo creo que hay un tema que está súper instaurado en la cultura millennial y Z. Yo tengo hijos, así que lo digo con todo conocimiento de causa, que es como los adultos son responsables y que viene muy, yo soy súper fan de ella, pero creo que viene muy instaurado de ahí, desde todo este posicionamiento de Greta Thunberg, que, ojo, viene de un país G7. Y que en el fondo es como nosotros los adultos, nuestras abuelas eran mucho menos emisoras y mucho menos generadoras de residuos. Yo creo que lo que hay que ver es cómo nosotros, quienes estamos hoy día, somos más eficientes en lo que estamos usando, pero cómo educamos a nuestras futuras generaciones para que se hagan cargo de lo que ellos están haciendo. O sea, en el fondo no es... No solamente los adultos, sino que somos todos y todas. Es el tema de la proyección. ¿Te fijas? Claro. Es que como yo proyecto todo lo que tú me hiciste para llegar hasta acá, o sea, cuando yo dije que todo era político, tengamos en cuenta que el principal problema son los combustibles fósiles, y en eso lo que tú tocabas, el tema de las energías renovables, es súper importante, lo mismo Andrea. Esa es la principal responsabilidad. No es la responsabilidad o sea, no digo que no sea, pero de uno, sino que hay un tema de las grandes corporaciones que se niegan a cambiar la forma en la como operan las discusiones de las últimas COP en países que son petroleros. O sea, en el fondo yo creo que es ahí donde está el problema. Yo creo que hay un tema de educar a los niños que es, no, yo proyecto en ti como adulto, como tú te haces cargo. No solamente adultos, ellos también pueden hacer cosas. Son altamente emisores. Ya, entonces creo que hay un tema ahí. Yo te diría a considerar cuando hablamos de las grandes corporaciones, o el país sea o no sea G7, sea o no sea desarrollado. Las organizaciones y los países están formados por personas. Somos las personas que con nuestras decisiones cotidianas podemos influenciar desde el consumo de algo o no. En las distintas organizaciones, o sea, acá en el Colegio de Ingenieros yo no tengo clientes, tengo socios, pero son los usuarios de servicio del Colegio de Ingenieros. Una universidad tiene alumnos, una universidad tiene alumnos, un banco tiene clientes, un hospital, una clínica tiene pacientes. Pero todas esas pequeñas decisiones de todo lo que vamos haciendo suma. Entonces la corporación no es un ente que no esté conformado por personas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de decir, ¿sabes qué? Son las personas, somos las personas, son los tomadores de decisiones. Yo creo que es un tema de números. Sí, siempre. Cuando obvio, tú tomas emisiones globales y tú dices, el 80% de las emisiones son generadas por finalmente quienes explotan, etcétera, combustibles fósiles. No es que el 20% no sea despreciable, pero uno entiende que las acciones climáticas, justamente las discusiones de la COP, van orientadas al tema de los bonos de carbono, financiamiento, por ejemplo, del carbono, etcétera, tiene que ver justamente con esos grandes emisores que son los principales que se tienen que hacer cargo. Bueno, en Chile el mayor consumo de fósiles es transporte. Exactamente. Ahí tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir, claro. Y un poco con la pregunta que hacía Alejandro, ¿no? Ciertamente, educación. Nosotros tenemos que educarlos a ellos también de qué significa sus consumos, ¿no? Sus consumos, sus microconsumos, porque es todo. El desecho, es como nosotros somos sustentables en la forma de vivir el día a día, ¿no? Y ahí, claro, todos somos responsables, no solo los adultos, también los niños, ¿no? Y ahí estamos encargados nosotros también, en estas nuevas generaciones, como institución de educación superior, a poder ver que esto es comunitario, y el entender a través de diplomados, a través de cursos, a través de la responsabilidad de los nuevos ingenieros, en nuestro caso particular, el cómo se tiene que tratar la sustentabilidad, cómo se ve, cómo se transporta esto de
de la gran responsabilidad que tiene el tipo que desde que se recoge la basura, ¿no?, hasta el propio consumo. Sí, me gusta esto de la proyección, ¿no? Así como que nos hacemos responsables proyección, todas y sí. todos. Vamos con una siguiente. Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Neira, soy docente de la Universidad Mayor y me gustaría preguntarle al panel de expertos cuáles son aquellas medidas que generan un mayor impacto en la reducción de la huella de carbono, tanto en el sector industrial como también en nuestros hogares. Muchas gracias. El principal, mira, hoy en la industria, bueno, primero, como decíamos, el transporte. Transporte fósil principalmente. Chile, sobre todo, mira, el tener trenes ya es algo muy interesante para Chile, en tema de transporte y locomoción fósil. Santiago debería ser una ciudad, para mí, en lo particular, creo que mucho más electrificada en términos de transporte. Y por otro lado, creo que hay un consumo muy importante de eléctrico. Chile, la minería, se está haciendo cargo de esto bien, a mi parecer. Y bueno, creo que uno de los mayores impactos que tiene hoy Chile es que no somos conscientes de dónde se están produciendo la mayor cantidad de consumo contaminante. O sea, de entregar el dato, digamos, al usuario. Tenemos el dato del usuario final, digamos, esa medición, ese dato que llegue al común de las personas, no solo como a unas cúpulas. Creo que el dato hay que bajarlo mucho más. Nos falta tener una mejor comunicación de lo que significa la sostenibilidad. Que sin el dato no tienes meta. Tampoco. Efectivamente. Una de las principales brechas que tenemos nosotros en materia de política pública, hablemos de las contribuciones nacionales determinadas, que son el compromiso marco, es la falta de data que tenemos desde el sector construcción para que puedan haber metas reales a nivel de los compromisos climáticos, por ejemplo, en las contribuciones nacionales determinadas. Está claro que ya hemos sacado un desafío tremendo con respecto a disponibilizar la data, ¿no? O sea, La data, claro, porque hay un desafío interesante. hay programas, por ejemplo, está el plan de sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, está el plan. Pero no se baja al común, a todas las personas, en los colegios, cómo estamos viendo esto en los colegios, cómo estamos viendo esto directamente en la universidad. Cómo tomamos la data, y ahí también podemos discutir cuán contaminante o no es tomar data, registrar la data y poder procesar la data. Pero yo creo que tenemos un problema muy grave en donde las personas no son capaces de entender la data. O sea, sí, hay tomadores de decisiones que sí, de cierto nivel, pero el público general no es capaz de procesar instrucciones simples. Entonces, nuestro problema, y voy a volver a las personas... Sí, ahí nos vamos al tema ya más formativo de competencias básicas, ¿no? Y además que yo concuerdo que es rico tener harta data, poder procesarla, convertirla en la información y poder tomar la mejor decisión que veamos con un set de información en un momento del tiempo. Sin embargo, esto va tan rápido, lo han dicho tanto María Fernanda como Juan José, la generación de los temas, la evolución de la tecnología es más rápida de lo que somos capaces de procesar los seres humanos. No somos capaces de seguirlo con normas ni con leyes. Entonces, no nos queda otra que hacer conciencia y esta resiliencia que queremos que tengan las organizaciones, las ciudades, los países, que también sea incorporada a nivel humano. Yo quiero transmitir eso, la importancia de que a nivel humano tengamos esa capacidad de resiliencia, porque además cada vez más vamos a tener que estar tomando decisiones en entornos de incertidumbre y de alta complejidad, en donde no vamos a tener toda la data deseada para poder tomar la decisión. Sí, y también cómo priorizarla, ¿no? Porque a veces hay una sobredosis de información. Sí, pero sabes que hay una iniciativa bien interesante que justamente la financia Corfo y que se llama Ciclodata, me va mal la pilla vigía porque voy a hablar de ella, pero es una iniciativa que tiene justamente como objetivo levantar o hacer un inventario de información que tiene que ver con varios sectores productivos, incluyendo construcción, porque esa data no es que no podamos procesar, es data que no existe. Tú no puedes procesar algo que está ausente, ¿ya? Y también, o sea, lo que se está trabajando hoy día en un consenso a nivel mundial es también cómo tú vas armonizando información y cómo vas alineando información, porque en el fondo todos estamos de acuerdo en que hay indicadores simétricas cuando tú dices huella de carbono es kilogramos CO2 equivalente, pero eso no está armonizado en todas las cosas. Y cuando tú no armonizas esa data, tú no puedes comparar, no puedes establecer metas, no puedes, o sea, más allá de lo que es el público común, que yo tiendo a pensar que no creo que estén
estemos tan desinformados, ya como se piensa. Yo creo que sí hay mucho más noción con respecto a estos temas, pero sabes que nosotros quiero compartir contigo un dato muy interesante. Nosotros hicimos un estudio de análisis de ciclo de vida de una licitación del MIMBU justamente en un proyecto residencial en Conchalí, o no, La Cisterna me parece que era, y analizamos cuál era el impacto en el carbono de ciclo de vida completo de ciertas iniciativas. Obviamente la matriz energética, todo el rato, o sea, el descarbonizar nuestra matriz, porque básicamente todo se hace, ¿cierto?, con esa matriz. Pero analizamos lo que se llama cierto análisis de escenarios, cuál era el impacto de si tú duplicabas la cantidad, por ejemplo, tenía energía solar fotovoltaica, no térmica, si tú duplicabas la cantidad de paneles solares fotovoltaicos y si tú hacías más circular el hormigón, porque el acero que tenían era súper circular. Si tú hacías más circular el hormigón a través de incorporar áridos que provinieran del contenido reciclado siempre y cuando se mantuviera la calidad respecto a nuestra norma sísmica. Era mucho más impactante en términos de carbono no duplicar los paneles solares, sino hacer más circular. Sí, es data científica levantada con metodología de análisis de ciclo de vida y la tenemos disponible en nuestra web para que la consulten. Y lo otro que también hemos estudiado es cuando tú dices, bueno, el tema del usuario final depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, en una bodega el carbono está mucho más asociado a lo que es la iluminación que a lo que es el material. En otro tipo de proyectos es mucho más el material que el carbono operacional. Entonces, esa caracterización también del tipo y del uso de las edificaciones es súper necesaria para que tú puedas tomar decisiones. Claro, entonces el diagnóstico inicial, digamos. Absolutamente, y la caracterización de la información, porque tú puedes levantarla, pero tú puedes decir, o sea, a ver, voy a volver al tema de la taxonomía. Uno de los principales desafíos que tiene Chile es que nunca en el mundo se ha hecho una taxonomía para un país minero. Chile es el primero, porque son actividades medioambientalmente sostenibles y la minería per se no se define como sostenible. Es un tremendo desafío interesantísimo que tiene que ver con cómo tú caracterizas sectores económicos, porque no son productivos, son económicos. Sí. Ahí, yo creo que la minería ha trabajado harto el tema de cierre sostenible, de cierre minero, por ejemplo, que bastante. A mí lo que me ha llamado la atención en el último tiempo es la ley de plástico, por ejemplo, de un solo uso, que creo que no se ha masificado tanto como debería ser. Plástico de un solo uso es fantástico para el desarrollo de un proceso sostenible, digamos, ¿no?, en el país. Y creo que como el común de la gente no lo tiene en la cabeza muy bien esta ley. Otra cosa es el agua, los procesos del agua, el reciclaje del agua. Creo que también nos falta un poquito más comunicación al respecto. Y ahí, dado que teníamos la pregunta de un niño, claro, los niños tienen mucho que decir en el uso del agua también, ¿no? Y creo que ahí hay mucha información. Estamos haciendo muchas cosas en torno al desarrollo de los ODS en Chile. De hecho, estamos en un lugar 32, fantástico. Pero creo que aún nos falta poder bajar en comunicación a las distintas capas, ¿ya?, para poder sentir que todos tenemos una responsabilidad al respecto. Más apropiarlo. Claro, más ser apropiativo de esto. Sí. Chile es bien, a mi parecer, es bien aplicado en estas cosas. Sí, somos bien estructurados, bien aplicados los chilenos, y creo que en la medida que sepamos bajar bien la información, tener el dato duro, poder medirnos más en pequeños ecosistemas, digamos, vamos a avanzar a pasos gigantados. Bien, vamos ahora con la última pregunta. Mi nombre es Gabriel Covarrubias. Mi actividad es soy gerente general de Agrovalora, empresa dedicada a la valorización de activos inmuebles y todo lo que se contiene dentro de estos edificios, casas, propiedades. Y en ese sentido, mi pregunta bien específica hacia la directora de Chile de Green Building respecto a la sostenibilidad constructiva en edificios. ¿Es posible pensar en el futuro, hablemos de mediano plazo, en un edificio que genere su propia energía? ¿Y cuál es el nivel de penetración de esta tecnología a nivel constructivo en edificios? Sabes que nosotros, a ver, Chile está bien al debe en ese sentido. A nivel, yo voy a hablar específicamente de temas de certificación porque te permite medir. Va por ahí la pregunta. ¿En qué tú vas? Nosotros a nivel de Latinoamérica, nosotros hacemos un reporte semestral como Chile Green Building Council, donde finalmente asumimos el desafío de levantar para varios mercados de la región, no solamente para Chile, sino incluyendo Brasil, Guatemala, Costa Rica, etcétera. No nos da, obviamente, para todos, porque no todos existe dato y no todos
te permiten construir la curva en términos gráficos, ¿ya? Pero mientras varios países avanzaban en términos de rehabilitación de edificios, del parque de edificio existente, nosotros estábamos felices certificando edificios nuevos. No digo que esté mal, está muy bien. ¿Por qué? Porque las economías emergentes, como nosotros, tenemos déficit de infraestructura, ¿ya? Tenemos déficit de vivienda, por lo tanto nosotros necesitamos construir, pero construir sostenible, que es distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Europa o en otros mercados, donde su tema es, por ejemplo, el edificio histórico, ¿cierto? Cómo sustentabilizan, y en estos son ejemplos también geniales. Estábamos al debe en eso y la verdad es que empezamos a hacer un trabajo gigante, porque ahí sí tú te tienes que mover a escala no del usuario final, sino del desarrollador. Que al administrador le resulte interesante hacer su edificio sostenible más allá de lo que pueda pensar o no pensar el usuario final, porque va a nivel de inversión. Y felizmente puedo decir que sí, en los últimos 3 años ha habido, porque fue como no había nada y de repente sí había, de muchos más proyectos que han optado, por ejemplo, por sistemas de certificación como LEED, para edificios existentes, que además es genial, y a mí me gusta mucho porque o sea, en el fondo cubre múltiples variables de sostenibilidad, no solamente el tema de la energía. Yo creo que una de las cosas malas variables de sostenibilidad, como les llamamos nosotros, o sea, tienes temas de biodiversidad, temas de accesibilidad, temas de equidad, temas de agua, temas de emplazamiento, o sea, básicamente ves un montón de cosas distintas. Por lo menos, no sé, estoy pensando que en las regiones más relevantes, ¿qué cobertura tiene? Metropolitana siempre, sí. Bueno, nosotros tenemos que entender que casi 2/3 de la población de Chile viven, nosotros somos una isla biogeográfica, como se llama. Chile es una isla biogeográfica como país y tenemos climas súper extremos, lo hemos visto ahora, ¿cierto? Norte, sur, y eso va a ser más extremo en términos de calor y de frío también. Entonces tiene sentido que tengamos ciertas comunidades más centralizadas y que lógicamente las inversiones estén centradas en la región metropolitana. Entonces sí, básicamente y no solo región metropolitana, sino sector oriente. O sea, eso está, sí, es así como está. Entonces también hay un tema de ver cómo tú desegregas finalmente o también haces más accesible el tema de proyectos que tengan atributos de sostenibilidad validados, pero que estén más distribuidos a nivel cierto de las distintas comunas y de las distintas regiones. Sí, un gran desafío. Bueno, los quiero invitar a un segmento que nosotros le llamamos Derribando Mitos. Es un juego que los quiero llevar. La idea es que yo les hago una declaración. Los mitos son generalmente juicios, explicaciones que nos hacemos de cosas y creencias. Entonces a cada uno les voy a dar un mito y ustedes van a tener 1 minuto para poder justificar su verdadero o falso. ¿Se entiende? Bueno, vamos con la primera. Esta es para ti, Andrea. Me tengo que poner los lentes. No veo. Por favor, sóplenme, ya. Y mira, interesante la pregunta. ¿Podemos llegar a ser la potencia mundial de desarrollo de energías renovables no convencionales en el futuro? Ay, yo quiero creer que sí. De 1 minuto ahora, ya. ¿Verdadero o falso? Yo creo que sí, que Chile tiene muchas potencialidades, porque hay muy buen conocimiento científico. Tenemos ya una ventaja comparativa con los recursos. Hay muchas tecnologías que existen. Sí debemos priorizar y consensuar por dónde partir, que vaya más allá de la política de turno y que se pueda asociar la academia, la investigación con la industria y el gobierno que corresponda a nivel de Estado. Sí, yo creo que sí se puede. María Fernanda, ¿las construcciones más verdes son más caras? No. ¿Verdadero o falso? Falso. Falsísimo. No, nosotros de hecho tenemos esas datos disponibles. O sea, si tú me preguntas ahora también depende, ojo, yo lo estoy contestando desde mi posición como Chile. No es lo mismo hacer proyectos sostenibles en mercados que tienen una menor capacidad de desarrollo que Chile en esa materia. Entonces tú preguntas, por ejemplo, no sé, entre Chile y Paraguay, ¿dónde sale más caro? En Paraguay. Hay menor conocimiento instalado, pero en este minuto en Chile, yo te decía, es menos de un 1%, así que no, falso. Juan José, esta pregunta yo la encuentro, me gusta mucho. Dice, ¿es posible que lleguemos en corto tiempo a que cada persona tenga una cuota de energía eléctrica domiciliaria gratis, pagada por el Estado? No. Falso. Falso. En el corto plazo creo que es falso. Primero porque todo lo que es generación, aunque nosotros tengamos sistemas fotovoltaicos de generación eólica, que son sustentables, incluso la hidro, ¿no? Porque energía renovable convencional, digamos, una gran hidro, ¿no? Aunque sea así, hay que
pagar lo que hay que pagar, digamos, que tiene una generación y hay gente que trabaja detrás y hay algo que está alguien que está produciendo, ¿no? Y que hay mantención de maquinaria, independiente. Aquí el gran mito en realidad es la energía renovable no convencional es gratis. No es gratis. Pero una cuota, estaba pensando gratis, una cuota, dadas las capacidades que tenemos, eólica, yo creo que en la medida, de mar, solar, en la medida que Chile vaya teniendo una carretera energética mayor, más competitiva, vamos a lograr a que baje la cuenta, pero no va a ser gratis. ¿Sí? Yo creo que las subvenciones le hacen mal a la sostenibilidad. A mi parecer, esto es muy particular. Creo que subvencionar muchas cosas, subvencionar algunas cosas, le pueden dar impulso, pero una subvención permanente no es sostenible. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro capítulo de hoy de Ingeniería y Sustentabilidad. Y en esta oportunidad hemos tocado una gran cantidad de temas, que hemos sobrevolado algunas cosas, nos hubiera encantado quedarnos más tiempo en algunas. La idea es que cada uno pueda cerrar, sintetizar un poco las ideas principales de lo que considera del futuro, digamos, de la sustentabilidad, de la construcción, de las políticas, de los aspectos también formativos, que puedan sintetizar en un minuto su exposición. Hay un dato muy interesante que salió hace poco, bueno, 2 estudios, en que Chile en materia de innovación se posiciona como, ahora claro, si lo tomamos en el resto del mundo no, pero a nivel latinoamericano como primero en temas de inversión para innovación, que eso está muy liderado por el tema que ha venido haciendo Corfo por años y súper bien. Pero estamos muy mal, y de hecho de los penúltimos a nivel de la región, en cómo la investigación que hace la academia está realmente permeando a las empresas, que no es un problema de la academia, sino un problema de las empresas que no están adoptando y haciendo suya toda la capacidad investigativa y todo el conocimiento que se genera desde la academia. Yo creo que hay un desafío impresionante ahí de cómo las organizaciones como nosotros, como el mismo Colegio de Ingenieros, funcionamos como articuladores en poder hacer que este conocimiento que se genera increíble desde la academia pueda realmente permear a las empresas. No vamos a tener empresas innovadoras sin ese conocimiento. Yo creo que es el principal llamado. Es insólito que en este país nosotros sigamos pensando que los doctores, los que hacen doctorado, solo sirven para un tema específico. Y es una forma de pensar diferente. Un doctor investigó, logró llegar hasta el final en una temática en particular y puede ser en cualquier otra temática. Es capital humano avanzado en términos del desarrollo de la investigación y no implica que no pueda estar involucrado en una industria para poder lograr mejoras significativas. Es decir, es un mito, y aprovechando los mitos, que los doctores solo son para la academia. Sí, claro. Los doctores sirven para el desarrollo de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos procesos. Y eso lo vemos en Europa. En Europa todos los doctorandos están en empresas en general y están poco en la academia. Es justamente al revés. Pero lamentablemente en nuestro país se considera lo contrario, que los doctores son más para la academia y no para la industria. Que voy a reforzar el punto, y no solo en Europa. Tuve la oportunidad de estar hace muy poquito en Corea del Sur para conocer el ecosistema de innovación de Corea del Sur. Pero hay algo que va más allá del tema de innovación, y la innovación y la sostenibilidad van de la mano, sin duda. Si no, no nos vamos a poder hacer cargo bien de los desafíos que tenemos como una humanidad a nivel global hoy en día. Pero sabes tú que a mí me llamó mucho la atención, ahora que tú dices lo de los doctores, lo que decía acá María Fernanda. Fuimos a la Universidad de Hansam, y a un instituto, y los doctores que estaban ahí, donde estábamos hablando de temas de automatización, robótica, inteligencia artificial. 10 o 15 profesores. Todos eran doctores. Todos eran founders de startups. Bueno. Si no era founder, si no era el CEO, era el CTO de su empresa. Entonces me llamó mucho la atención esto, porque el tema de financiamiento. Bueno, es que es una política de Estado y está todo alineado. Entonces, esto es Estado, es como la defensa de la frontera del país. Es política de Estado en donde hay industrias priorizadas, donde hay facilidades para que los doctores investiguen y contribuyan a esas industrias. Y no hay una dicotomía entre estos son los inteligentes y estos son los malos de la película, o estos son los tontos y estos son los inteligentes. O sea, todos contribuimos a la sociedad.
las industrias y las empresas de las distintas industrias están contribuyendo a la sociedad. Los doctores, los investigadores contribuyen a la sociedad. Hay un incentivo a que trabajen juntos. Cómo también nos amigamos con distintas visiones políticas, cómo somos capaces de tener consenso cuando tenemos distintos colores políticos en nuestro corazón o en nuestra alma, pero sí podemos tener consenso de las cosas que son relevantes para el país. Yo creo que ahí está el gran desafío. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Juan José, muchas gracias, María Fernanda, por el capítulo de hoy. La verdad que muy interesante todos los temas que hemos tocado. Este es un pequeño obsequio lo que les queremos hacer para que se los lleven, ojalá les guste un café, digamos, de tarde, así que para que se lo puedan tomar, digamos, después de esta sesión. Y a todas las personas que nos acompañan desde sus casas, los distintos lugares, les agradecemos su participación. Síguenos, compártenos. Para nosotros es muy importante generar esta comunidad de cómo acercar el mundo de la formación, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad lo hemos trabajado en el día de hoy, y síguenos en nuestro próximo capítulo Del Aula a la Cancha. Nos vemos. Queremos agradecer al Hotel Holiday Inn Express por ser los anfitriones de nuestro podcast, brindándonos salones muy cómodos, ideales para tus eventos y jornadas de trabajo. Excelente atención y un trato muy amable. El hotel queda ubicado en Avenida Vitacura 2929, Las Condes. Los invitamos a descubrir más sobre Hotel Holiday Inn Express en su página web www.holidayinexpress.cl y a seguir su cuenta en Instagram @holidayinexpress_.cl.